Hola de nuevo, vamos a continuar en Hebreos 7. Eh, es importante recordar que Hebreos está basado en la importancia de Cristo, quién es Cristo, de dónde viene Cristo, a qué se asemeja a Cristo, por qué tenemos que confiar en Él. Eh, y todo está basado en eso y está basado conforme al Antiguo Testamento. Agarra partes Bernabé del Antiguo Testamento y les da el contexto y dice, miren, este es el verdadero sentir, este es el plan de Cristo. Muchos de los que va dirigido, y a veces también para nosotros, que también va dirigido a nosotros, nos desanimamos, nos, pues sí, pues viene el desánimo, hay broncas en esta vida, nos acercamos a alguna religión y, y a veces salimos lastimados y con cargas y, y cosas que Dios no avienta y sacan versículos. Y aquí, mira, aquí dice, ¿no? Aquí dice, y aquí. Y entonces, por eso dice, y avientan cargas, ¿no? Nos apartan de las demás personas, nos apartan cosas que Dios no dice. Y Bernabé está tomando cosas del Antiguo Testamento y lo que está diciendo es confíen en Cristo, descansen en Cristo, no descansen en sus ideas, no descansen en su religión, no descansen en cosas que traen, sino conozcan verdaderamente a Cristo y vivan esta vida plena en Él. Porque, de hecho, ya va un par de veces en el libro nos ha regañado, porque ha dicho, son bebés, o sea, son bebés, literal están tomando pecho y ya son gente grande, son gente adulta y se comportan como bebés, llevan años en esto y nomás no les entra. Entonces, dice, ya tienen que conocer, tienen que crecer y tienen que madurar. Y es realmente, muchas veces estamos así. Yo tengo que crecer, tengo que madurar y mientras vaya conociendo a Cristo, Dios va a ir haciendo eso en mí y va a ir haciendo eso en ti. Ahorita, ¿qué va a ser lo importante que hablar Bernabé? Va a decir, hay dos pactos. Hay dos pactos y hay dos sacerdocios. Los dos los ha hecho Dios. Uno es mejor que el otro. Uno es imperfecto y el otro es perfecto. Va a hablar de, de esto, que uno es perfecto y otro es imperfecto. ¿La religión es perfecta? Podríamos pensar. No, pues si yo me acerco a hacer todo perfecto y va a haber gente pura espiritualoide, bien buena onda y todo bien amable y súper bien. No, eso es imperfecto. Eso es imperfecto. Dios es perfecto. Dios es perfecto. Muchas veces nosotros o yo me voy por lo imperfecto. ¿Y qué va a pasar? Una pared y voy a chocar, voy a chocar y me voy a traumar. Y Bernabé lo que hace es, ¿para qué andas choque y choque? Acércate a Cristo que es perfecto. Ve su pacto que es perfecto. Tú estás viendo el pacto con la religión, tú estás viendo el pacto con los hombres, vas a chocar y te vas a traumar y vas a terminar odiando y te vas a terminar apartando de Dios. Mejor acerquémonos al pacto de Cristo, de Dios, ese es perfecto. ¿Y por qué digo religiones? Porque Bernabé va a decir, a ver, Dios instauró el sacerdocio, sí lo instauró, sí instauró los sacerdotes, pero ¿sabes quién deberían ser los sacerdotes? Conforme al Antiguo Testamento, tenía que ser un judío, para empezar, si yo quiero ser sacerdote, descartado, porque no soy judío. Si fuera judío, son 12 tribus, son 12 diferentes ramas. Tenía que ser de la tribu de Leví. Vamos a suponer que yo soy de la tribu de Judá.
Descartado, brother. No, oye, no, pero yo quiero ser sacerdote, yo creo que esa es mi misión. Sorry, brother. ¿Eres de la tribu de, de Leví? No, soy de la tribu de Judá. Descartado. Ahora más como extranjero, no, pues ni soy judío, ni soy de ninguna tribu. No, pues vete al patio de los gentiles, brother. Lo máximo que puedes hacer, ¿no? Eh, Imagínate dónde hubiéramos quedado nosotros con ese pacto. O sea, que realmente, genuinamente hubiéramos buscado al Dios verdadero, al Dios real. No hubiera sido, no voy a mi iglesia que está aquí en la esquina. ¿Y quién es el sacerdote, el jefe? ¿Es levita? No, pues es un mexicano, o un americano, o es o alguien de otro país, un español, o lo que sea. Eh, no, pues, ¿qué estás haciendo, brother? Ahí no va. Tiene que ser levita y judío. Lo que están, los que va a enfocar es aguas, Dios sí en un momento fue por ahí, pero ya no es por ahí. Va a contar, Dios, vimos en el Antiguo Testamento que nos dijo Bernabé, quien designa al sumo sacerdote, la autoridad máxima, es Dios. ¿Qué era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el que tenía que hacer como un intermediario entre Dios y los hombres. Eh, Hay una historia curiosa en el Antiguo Testamento donde Dios les va a hablar a los hombres y los cita en una montaña. Dice, vengan a la montaña. Pero no es así, pues uno piensa, ay no, qué bonito va a ser Dios y todo, ¿no? No sé si te ha tocado una tormenta fuerte, 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 fuerte que te espantas. Con eh, eh, fuerte, fuerte, ¿no? Relámpagos y todo. Viento fuerte. Imagínate que dice, ve, acércate a Dios. Ok, ¿dónde está? Allá. Ok, ahí voy caminando. Y de repente unas nubes impresionantes y empiezan unos relámpagos a mi lado. Ay, no manches. Un viento fuerte. Imagínate empezarse a caer árboles. Eh, Ay, no, ay, nanita. Ay, mejor. Ay, Dios, está bien gacho. Mientras más me acerco ahí, está más fuerte. O sea, la tormenta está bien fuerte ahí. ¿Y tú quieres que vaya ahí a conocerte? No, no. Paso, Dios. Eh, Les pasó, les dice Moisés, vamos a platicar con Dios, vamos a verlos. Y les pasó. Obviamente, imagínate, yo si me pongo ahí, pues yo me espanto. Yo creo que cualquiera. O sea, que te caiga un rayo al lado. Que un árbol literal casi casi se te caiga. Que veas el viento que te arrastra así bien gacho. Y de repente se escuches una voz como de trompeta, pero no una trompeta así, una voz más fuerte que un rayo, más impresionante. Y es la voz de Dios. Dice, me va a destruir. Ya sabe quién es. Me va a destruir. Él es santo, Él es bueno. ¿Cómo me voy a acercar? Si yo he hecho cosas, podría haber ocultado y haber hecho eh, todos hemos pecado, todos hemos hecho mal. Ahí dices, ay, nanita, pues mejor no me acerco. Y le dijeron a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Sé tú nuestro intermediario, brother. Que nos hable Dios mejor a través de ti. Porque no manches, nos va a destruir, brother. Tú le caes bien y a ti no te va a destruir. Y a nosotros, puta, no manches. Me estoy quejando de que, puta, pues Dios, ¿por qué me mandas esto? Y me estoy quejando. Dios me dice, sí, me va a destruir. Sé tú mi intermediario. A raíz de eso, Dios pone un sacerdocio. Y dice, ok,
va a haber un tabernáculo, un templo, vamos a ponerlo, una iglesia, como la que hay en el cielo. Hay un lugar santo para adorar a Dios en el cielo, sí. El real, la iglesia verdadera está en el cielo. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Eh, haz una copia. Mira, te voy a mostrar el cielo y haz una copia. Y hacen una copia. En eso era como en carpas, en ese momento. Y designan a Aarón, que era descendiente de Leví, eh, una tribu, por ti van a ser los sacerdotes, van a ser los que van a ofrecer sacrificio. Si la gente peca, a ti, tribu de Leví, te van a traer sacrificio y tú vas a ser encargado del templo o del tabernáculo. Y por ti va a ser. Entonces yo, Aarón, no Aarón el que fue nombrado, sino yo, Aarón, vamos a suponer que pues me empiezo a tener conciencia y digo, ay Dios, me he apartado de ti, he dudado, me he quejado, he hecho mil cosas, he pecado contra ti, pero perdóname. Yo tendría que ofrecer conforme al Antiguo Testamento, ir no a la iglesia de aquí, de donde sea, no, tendría que ir a la de Jerusalén, que es la oficial, en el templo, al templo, y ofrecer un sacrificio. Y poner mi cordero, poner mi mano en el cordero, pasarle un símbolo de pasarle mi maldad y el cordero morir. Pero iba a salir y volver a pegar, entonces tenía que volver a regresar. Y era un constante así. Eh, Bernabé, lo que les está hablando, ese sacerdocio no era perfecto, le está diciendo, nos va a decir ahorita, ese sacerdocio no era perfecto. Qué bueno que no sigue ese sacerdocio. Ni tuviera la lana para ir a Jerusalén. Eh, y la otra, el templo ni existe, está destruido, Dios lo destruyó. 2 años después de que fue escrito este libro de Hebreos, se destruyó por completo, no existe ese templo. Va a existir en un futuro, está así diseñado. Pero no voy a hablar de eso. Entonces Bernabé, imagínate que yo me está yendo, de repente estoy dudando, me está yendo medio mal en la vida, y digo, changos, sí está padre Cristo, sí está excelente Cristo, pero yo creo que tengo que ir y ofrecer un sacrificio y acercarme conforme está escrito en el Antiguo Testamento, porque aquí dice, ¿no? Así agarran unos, mira, aquí dice, sí, brother, cumple todo lo que ahí dice, entonces, y Bernabé lo que está dando es el verdadero sentido, y qué padre. Entonces va a hablar de 2 sacerdocios, un sacerdocio, que es el de los levitas, y otro sacerdocio, el de Dios. Y va a sacar a un personaje que existió, que fue real, no es invención, que fue real, que más o menos vivió por el año 1800. Este personaje era rey de Salem, que se cree que es Jerusalén. Era rey y además era sacerdote. ¿Quién lo nombró sacerdote? A él en 1800 antes de Cristo. Dios lo designó sacerdote. Abraham sabía que esta persona era nombrado por Dios y era el sacerdote en turno, y después iba a venir otros, y así van a haber muchos sacerdotes, porque eran humanos y se iban a morir como tú y yo nos vamos a morir. Y entonces va a ser una comparación. No quiere decir, eso es bien importante para que no perdamos. No, entonces Melquisedec es Dios, esa persona es Dios y no, era un hombre normal. Pero va a decir, hay un sacerdocio que es cuando Dios los nombra, y el otro, y en 1500 más o menos, viene el sacerdocio, conforme al Antiguo Testamento, que eran los levitas, y por Leví tenía que seguir, y viene el sacerdocio. Entonces, hasta ahorita que estamos en el año 68 después de Cristo, se ha mantenido este sacerdocio.
cuando vino Jesús a este mundo, Él fue muchas veces al templo, existía el templo, Dios fue al templo, y, y ahí Dios, y ahí platicó, ahí enseñaba en la ocasión, o sea, dos, tres cosas y se salía, ¿no? O sea, pero normalmente enseñaba afuera, por respetar a las autoridades, porque él no era levita. Jesús era levita, Jesús no era levita. Entonces, conforme a eso, Jesús no puede ser sacerdote. Jesús no podía, por no ser Jesús, Dios mismo, por ser levita, no podía entrar en el, en el, en el lugar santísimo. Pero entonces Jesús entraba hasta donde le permitían. Nunca entró al lugar santísimo en vida, o sea, en vida antes de morir. Eh, y ahí está, y ahí iba Jesús. De hecho, sus papás cuando nació fueron con Jesús y ofrecieron una palomita, que era una de las ofrendas más de la gente humilde, gente pobre, sin bajos recursos. Entonces Jesús, el rey, ofreció eh, en su momento una palomita que era de los bajos recursos. ¿Por qué? Pues porque no tenía dinero. El hombre más rico eh, se asemejó mucho a nosotros. El que tenía todo. Entonces va a hablar Bernabé de esos dos pactos. De este hombre que estoy hablando de 1800, que fue sumo sacerdote, o que fue sacerdote, no dice sumo sacerdote, en la Biblia nada más dice que fue sacerdote, va a hablar, se llama Melquisedec. Fue un rey de Jerusalén, o de Salem, y sacerdote nombrado por Dios en 1800. Abraham, ya vimos que Abraham vivía en lo que ahora es Irak. Dios lo llamó de ahí. Abraham no era de Israel, no era de ese territorio, era de Irak. Abraham y su familia adoraban otros dioses, buscaban otros dioses, y Dios tuvo misericordia, a pesar de que andaban perdidos. Dios fue, le habló. ¿Y cuál es lo increíble de Abraham? Que Abraham le creyó. ¿Cuál es lo increíble de nosotros? ¿O cuál puede ser lo increíble de nosotros? Nuestra historia se está contando. Dios, yo adoraba a otros dioses, yo andaba en mi vida, yo andaba en mis ideas, en mis metas, andaba en mis rollos, y de repente tú me estoy dando cuenta que lo que has hecho por mí, quién eres, que te importo, que me amas, que moriste por mí, que wow, y me acerco a ti. ¿Cuál es la diferencia de Abraham y nosotros? Abraham era un ser humano, nosotros somos un ser humano. Abraham falló, nosotros fallamos, pero ¿cuál puede ser nuestra diferencia? Es que le creemos a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y Abraham, Dios le dice a Abraham, por ahí de 1800, antes de Cristo, de ti va a venir el Mesías, el Salvador. ¿Por qué es importante Abraham y por qué la Biblia se enfoca mucho en Abraham? Porque la Biblia está enfocada en Jesús. Y está diciendo de dónde iba a venir el Salvador del mundo. ¿De dónde iba a venir mi Salvador, tu Salvador? ¿De dónde iba a venir nuestro intermediario entre Dios? Nuestro sacerdote. Y Abraham pues empieza a tener hijos, y por ahí del 1500 ya son más de 2 millones de chamacos o de personas que nacieron de Abraham. Y se inaugura el sacerdocio por parte de Leví. Leví, el primero sacerdote, fue oficialmente, por parte de Leví, fue Aarón. Él era hermano de Moisés. Moisés era levita también. Por eso se podía acercar al lugar santísimo, porque era levita. Vamos a ver ahora sí la historia. Hebreos 7. 7:1. Este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Aquí está diciendo, hay un hombre que se llama Melquisedec, estamos hablando en el año 1800, que fue rey de la ciudad de Salem, que se cree que es Jerusalén, y también sacerdote del Dios Altísimo. Fue sacerdote, Dios lo nombró. Ahí no hay problema.
Y se va a regresar a 1800 y va a contar Bernabé lo que pasó en 1800. Cuando Abraham regresaba triunfante de una batalla contra los reyes de Melquisedec, contra los reyes, ya lo habíamos contado hace un par o tres, no me acuerdo, que que Abraham se entera, voy a retomarlo, que Abraham se entera que unos 5 reyes contra 4 reyes se empiezan a pelear y los que empiezan a ganar la batalla van y conquistan pueblos alrededor. Y uno de los pueblos es Sodoma, donde está viviendo el sobrino de Abraham que se llama Lot. Abraham, cuando se entera de su familia que estos reyes conquistaron Sodoma y que se llevaron todo, Lot era muy, muy, muy rico, tenía mucho ganado. Se llevan el ganado de Lot, se llevan a Lot mismo y se llevan a la familia de Lot, o sea, se llevan a los familiares de Abraham. Abraham hace una alianza, agarra a su gente, va en batalla y gana la batalla. Y le gana la batalla y recupera a todos con vida, recupera todo lo robado en Sodoma. Y pues todos los reyes de alrededor eh, pues están contentos porque diciendo, manches, este era un ejército grande, eran cinco reyes, o sea, era un ejército grande, nos hubiera conquistado a todos y Abraham, tú lo acabaste. Y sale uno de los reyes que es de Salem, sale a felicitar a Abraham cuando regresa del triunfo. Entonces dice, cuando Abraham regresó triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec, este rey de Salem, salió a su encuentro y lo bendijo. Pero este Melquisedec en 1800 era sacerdote nombrado por Dios y era rey. Entonces, sale como rey. Abraham, felicidades, brother. Esa batalla, yo sé que tú confías en Dios, en el Dios que yo también confío. Y yo sé que esa batalla no es porque fueras muy Juan Camaney, sino esa batalla te la dio Dios. Dios estuvo y en esa batalla la ganaste por Dios. Y te bendigo porque le estás creyendo a Dios, porque estás confiando en Dios, porque estás poniendo tu confianza en Dios. Y Dios ha sido glorificado con eso. Te bendigo, como rey y como sacerdote. Cuando Abraham regresó triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó, recordamos, aquí ya lo habíamos visto la vez pasada, no nomás salió Melquisedec, que era rey, a bendecirlo, sino Melquisedec sabía que venía de una batalla. Y entonces, ¿qué hizo Melquisedec? Le lleva comida y alimento al ejército de Abraham y sus aliados. Le dice que le lleva pan y vino. Y les dice, oye, Abraham, felicidades, yo sé que están cansados, ganaron, felicidades, brother, nos libraste a todos, incluyéndome a mí. Que estos brothers se pudieran haber venido a mi territorio y pudieran haber matado a mi gente. Pues te traje en agradecimiento, te traje comida y pan y vino, comida y bebida. Refresquense, coman. Y Abraham en agradecimiento, Abraham sabe que el sacerdote nombrado por Dios en ese momento es Melquisedec. ¿Qué hace Abraham? Abraham recupera mucho de lo que se habían robado, pero de estos reyes habían conquistado más lugares y traían mucho botín. Lo de los Sodoma se los regresa y dice, Sodoma no le va a tocar nada, pero de los otros que quién sabe dónde fue a otros territorios, pues no lo vamos a quedar. Los que peleamos, y Abraham de lo que le toca a Abraham, dice, ¿sabes qué, Melquisedec? Yo sé que tú estás buscando a Dios, estás llevando a tu pueblo a buscar a Dios, estás haciendo una obra. De lo que yo recuperé, nadie se lo pidió a Abraham. No es de que Melquisedec fue a darle de comida y a darle de bebida y a bendecirlo. Y Abraham en agradecimiento dice, pues no me quita nada, estás haciendo una obra, estás actuando en nombre de Dios. Brother, te voy a dale el 10% de lo que hemos recuperado, dáselo a Melquisedec. Y se lo dan a Melquisedec en agradecimiento. De ahí se está ahora el diezmo. Aquí está.
Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia. Entonces, el nombre Melquisedec es rey de justicia. Y rey de Salem significa rey de paz. Entonces, dice, entre el nombre y el territorio que está, resulta que el que está saliendo a bendecir es un rey de justicia por el nombre y es un rey de paz. El nombre, eso significa. Entonces, está diciendo Bernabé, pues dato curioso, que salió el rey de justicia y el rey de paz a darle comida a Abraham, a darle bebida, y Abraham respondió, y sabiendo que era sacerdote nombrado por Dios, le da para que siga. Oye, en agradecimiento, brother, pues esto no te salió gratis. Melquisedec, nos estás trayendo comida, transportarlo, la gente, pagar salarios, la comida, no te salió gratis. Dale el 10%, seguramente te estoy dando más de lo que me estás dando, pero es en agradecimiento y para que continúes, brother, porque pues eres hombre de Dios. Dice, después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se lo dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. ¿Qué va a decirme? Dice a Bernabé, oye, ¿qué sabemos de Melquisedec? Nada. No sabemos de dónde era, no sabemos cuándo murió, no sabemos cuándo Dios lo nombró. Lo único que sabemos es que Abraham sabía que era nombrado por Dios en ese tiempo. Y esta historia, y de ahí se acabó, y la Biblia no vuelve a hablar de Melquisedec jamás. ¿Qué va a hacer Bernabé? Va a tomar una semejanza. No quiere decir que Melquisedec no haya muerto, sino va a tomar una semejanza, decir, ok, dice, interpretemos el verdadero sacerdocio. ¿En dónde estamos confiando? Dios en el 1500 nombró que el sacerdocio iba a venir por los levitas, pero estamos en el año 68. Y dice Bernabé, ¿debemos seguir por ese sacerdocio de los levitas? ¿Sí o no? Veamos lo que dice el Antiguo Testamento. Pero dice, aquí hay una semejanza. Y mete a Jesús. De Jesús. De Melquisedec no sabemos cuándo nació, cuándo murió, cuándo lo designó Dios. No sabemos nada. De Jesús no sabemos. Sabemos que es eterno. No sabemos. O sea, sí sabemos, pero sabemos que es eterno Jesús. Hay una semejanza. Va a hablar de semejanzas. Va a hablar, Melquisedec era una sombra de Jesús. Nada más. No es quiere decir que Melquisedec era Jesús. No. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció. Va a hablar ahorita. Dice, ok, Bernabé es judío. Va a decir, nosotros judíos, de donde venimos es de Abraham. Entonces, si Abraham le dio la 10ª parte, quiere decir, Bernabé, vamos a suponer que yo fuera Bernabé, quiere decir que de cierta forma, como yo soy descendiente de Abraham, ahí yo también di mi 10ª parte a Melquisedec. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Y va a decir, quien bendice superior al que es bendecido. Entonces quiere decir que, va a decir Bernabé, que yo y ustedes, realmente Melquisedec es mayor porque bendijo a Abraham y entonces viene la bendición para nosotros. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Vean lo grande que es Melquisedec. Incluso Abraham, donde venimos los judíos, dice Bernabé. Yo no vengo, yo no soy judío. Ni siquiera tú, pero va a haber va a contar la historia. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla.
Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo. Ya como sacerdotes de Leví, ellos podrían exigirles a nosotros que le diéramos el diezmo para mantenerlos. Pero resulta, vamos a ver, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente, pero tenemos una bronca, va a decir, a ver, en 1800, Leví no existía, los levitas no existían. Va a empezar. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, pues claro, Melquisedec no era de Leví, no era judío, no era familiar de Abraham. Alguien va a decir, alguien que no era la familia, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, él, el que tiene el poder para bendecir, es superior a quien recibe la bendición. Ya lo hemos dicho. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren. Los que actualmente en el año 68 están recibiendo los diezmos y los que han desde 1500 y de para atrás han muerto. Todo sacerdote ha muerto porque es ser humano. Así que nosotros les hemos dado el 10% y ha muerto el sacerdote. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Va a ser una semejanza. Ahorita va a decir, no sé qué quiere decir que sigue viviendo, pero sigue viviendo la figura, la sombra. Melquisedec es una figura de Cristo. No es Cristo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. Entonces, los sacerdotes actuales, en el año 68, dice, pues de cierta forma, estos sacerdotes actuales le dieron el diezmo a Melquisedec, que no era de la tribu de Leví, que no era familiar de Abraham, que no venía de nosotros, alguien que no sabemos ni de dónde venía, cuándo nació, simplemente sabemos que en 1800 Abraham ganó la batalla, Melquisedec fue y le llevó comida y Abraham le dio el diezmo. Entonces dice, pues de cierta forma Melquisedec es superior a nosotros, a los levitas, porque nosotros venimos de Abraham. Nosotros no, yo no. Ni tú, seguramente. Ellos, ¿no? A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provenía ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, iba a preguntar, ¿verdad? A ver, en 1500 se nombró a los levitas como sacerdotes. ¿Fue perfecto? Va a decir, no. Iba a preguntar, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente? ¿Por qué? Si ya en 1500 se estableció un sacerdocio por los levitas, que es actualmente en el 68 tenemos un sacerdocio de los levitas, ¿por qué tiene que establecerse? ¿Por qué fue necesario? Era necesario que se estableciera un sacerdocio diferente. No está diciendo, ay, qué gachos. No, era necesario que se estableciera un sacerdocio diferente. ¿Por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente? Con un sacerdote según el orden de Melquisedec en lugar del orden de Leví y Aarón. Va a hablar, ahora el sacerdocio es por el orden de Melquisedec. Porque el de Aarón no fue perfecto. Y el de los levitas no fue perfecto. Pecaron, hacían mal. Y entonces se va a cambiar entonces el plan de Dios era cambiar el sacerdocio y cambiar la ley. Esto es bien importante. Bernabé está explicando, tranquilos amigos, ustedes leen el Antiguo Testamento y dicen, no, es que tengo que ir a ofrecer sacrificios, es que tengo que ir al templo.
tranquilos. Dios ha cambiado el sacerdocio y ha cambiado la ley. Yo tengo que hacer cosas que dice el Antiguo Testamento. Algunas sí, algunas no. Porque va a decir, está cambiando. La ley no era perfecta. La ley, más bien, aclaro, la ley no hace a nadie perfecto. Si yo vivo bajo la ley, ¿qué reglas tengo que cumplir? Dime, voy a la iglesia, dime qué reglas tengo que cumplir. De hecho, cuando Jesús estaba en esta tierra, antes de morir, se acerca un hombre que era rico, era un joven que era rico, y le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice Jesús, prácticamente en resumen, ¿cumples la ley? Claro, claro. Y le dice, una cosa te hace falta. Hazlo y ven y sígueme. Jesús le dice, le está preguntando a este hombre, ¿qué tengo que hacer para ser salvo, Jesús? ¿Cumples la ley? Sí, claro. Perfecto, pero eso no te hace salvo. La ley no salva a nadie. Las reglas no salvan a nadie. La iglesia no salva a nadie. La religión no salva a nadie. Mi religión no salva a nadie, no me salva. Por eso es el problema muchas veces que estamos ahí, no tienes que cumplir, hacer, decir, como y la gente se aleja. No, sácate la goma, brother. Religioso. Porque aparte veo tu vida y veo, eres un religiosote, brother, porque lo que dices no lo haces. O lo haces a medias. Eres un hipócrita. Y entonces eso aleja a Dios. Entonces, lo que va a decir Bernabé es bien importante. Mi religión, mis reglas, mi iglesia no me salva. Y entonces, les va a decir Bernabé, pues claro, mensos, o yo también menso. Menso porque he vivido muchos años y luego me cuesta trabajo y me clavo otra vez y me quiero regresar a mi religión y a mis ideas y a mis costumbres para decir, mira Dios, hago esto, esto y esto, y entonces merezco. Y dice, estás bien tonto, menso, no has entendido. Yo mismo. Porque ya cambió, la ley no hace perfecto a nadie y cambió el sacerdocio. Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Ok, se está cambiando la ley, se está cambiando el sacerdocio para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Conforme al Antiguo Testamento, los sacerdotes que únicamente podrían acercarse al templo, servir en el templo, eran levitas. Dice Bernabé, ya no va por ahí. Qué bueno, porque imagínate que yo quisiera ser sacerdote para estar cerca de Dios, para acercarme, para servir en su templo. Me hubieran rechazado, eres mexicano, llégale, brother. No me convierta a tu religión. Está chido, pero no eres levita. No eres levita. Por más buena intención que hubiera tenido para acercarme a Dios, me hubiera acercado de lejitos. Qué bueno que cambió. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente. Melquisedec no pertenecía ni a Levita, ni a Judá, no pertenecía a ninguna de las tribus, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdote. Lo que quiero decirles es que nuestro Señor, va a hablar de Jesús, vino de la tribu de Judá. Jesús no era levita, no podía ser sacerdote, ni sumo sacerdote.
Y Bernabé ya nos dijo, es el sumo sacerdote escogido por Dios. Y ahorita nos lo va a volver a decir. Entonces, lo que quiero decirles es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Era de la tribu de Judá, no de Leví. Y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provenían de esa tribu. En la ley no está que un sacerdocio podría ser de una tribu diferente que no fuera Leví. Y entonces, pero era necesario que cambiara. Y estaba desde antes, va a decir Bernabé. Esto no es de que ahorita me lo estoy inventando en el año 68 y lo cambio. No, veamos el Antiguo Testamento y veamos el contexto y veamos realmente si era antes de que estoy hablando ahorita, decía Bernabé, ya estaba escrito que iba a cambiar. Porque esto no me iba a salvar. Ni me iba a ser perfecto la ley. Era necesario. Ese cambio resulta ahora más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. No es Melquisedec, Jesús no es Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote que murió. Ahorita dice que no murió la sombra, no murió lo que Melquisedec representa, pero Melquisedec era un hombre. Jesús llegó a ser sacerdote. Jesús llegó a ser sacerdote. Ok, Jesús es sacerdote y sumo sacerdote. ¿Qué pasó? Porque si no hay una contradicción, ¿qué pasó? Dice Bernabé, no hay ninguna contradicción. Ve el contexto, entiende. Jesús era necesario que sea sacerdote. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, ¿fue sacerdote? No. No. Él fue al templo muchas veces. Y no se puso yo soy sacerdote. Y entonces voy a entrar y entro al lugar santísimo. Jamás entró al lugar santísimo. Ahí nada más puede entrar el sumo sacerdote. Pero va a explicar qué hizo Jesús para entonces cambiar la ley y cambiar el sacerdocio. Y entonces yo, Aarón y tú pudiéramos, ya no importa si soy judío, si soy levita, no, o soy de su Judá, no importa. Puedo decir, no soy, ni sé de dónde vengo, o sea, no, podría saber 3 generaciones, 4, pero de ahí en fuera no sé exactamente de dónde vengo. 3 o 4, sé. Seguramente tú estás igual. 5 o 6 para atrás. Pero resulta que hay para atrás mucho. Si me pongo a ver cuál es mi raíz, bueno, sí puedo saber que es de Adán. Eso sí. Y tú también. Pero Adán de ahí tuvo un chorro de hijos. ¿Cuál de los hijos? ¿De cuál? No. ¿De dónde? ¿De dónde? Tú y yo. Algo que podemos estar seguros, que venimos de Adán. De Abraham no, seguramente no. Yo creo que ni no. Algunos dicen, no, somos de Abraham. Pues ¿de dónde, brother? Dicen nada más por decir, ¿no? O yo soy de no sé qué, de tal tribu. Ay, brother, ¿cómo sabes? No, es que, pues porque tratas de interpretar y te conviene. Yo no vengo ni de Abraham, ni de... Pero sí vengo de Noé. Tú seguramente también. Tú vienes de Noé también. De ahí se perdió tal vez de dónde venimos. Pero puedo saber de dónde vengo, de Noé. Luego vamos a hablar más de eso. No para no desviar, nada más salió. Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico por pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Jesús murió y resucitó. Y por lo que hizo Jesús, entonces le dio el derecho de ser sumo sacerdote y el verdadero sumo sacerdote que tú y yo necesitamos. Y el salmista lo señaló cuando profetizó. Salmos, muchos años antes de esto.
antes de que viniera Jesús. Dios dijo, antes de que viniera Jesús, en el Antiguo Testamento está escrito, no es de que Bernabé se lo está sacando en el año 68, dice, veamos lo que está escrito, lo que dijo Dios, tú eres sacerdote para siempre. Dios le dijo a Jesús, tú, Jesús, eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Que no, por eso de ahí saca esta figura y dice, ¿quién es Melquisedec? ¿Y por qué Melquisedec? ¿Y por qué Jesús? Dios dijo, claro, porque Dios nombró a Melquisedec en 1800. No se sabe nada, seguramente murió, pero después nombró un sacerdocio diferente por Aarón. Y Dios dijo, en el plan de Dios, tú eres sacerdote para siempre. Tú, Jesús, por lo que hiciste en esa cruz, ahora eres sacerdote para siempre. Y ahora eres sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Así que si el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, qué bueno que ese sacerdocio de los levitas quedó anulado. Qué bueno. ¿Por qué quedó anulado? Porque era débil y era inútil. Pues la ley nunca perfeccionó nada. La ley no me puede hacer perfecto. Por más que cumpla reglas, no puedo ser salvo ni perfecto. Pero ahora, entonces, ¿qué hago? Si yo no puedo ser salvo ni perfecto, ¿qué hago? Yo no puedo ser salvo ni perfecto. Yo no soy levita, no soy judío, vivo en México. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias al plan de Dios para tu vida y para mi vida. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahí está la clave. ¿Cómo me puedo acercar a Dios si no soy levita, ni judío, ni nada? Ni religioso, ni lo que tú quieras. Porque ahora me puedo acercar por confiamos, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Mi esperanza ha cambiado. Y por esa esperanza ya me puedo acercar a Dios. Antes, para acercarme al templo no podía. Ahorita, si existiera, no podría. Pero hay una nueva esperanza que ha surgido y surgió hace 2000 años en el plan de Dios, que ya estaba escrito que iba a suceder, el cual me da esperanza y que me puedo acercar a Dios confiadamente. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. Pero había un juramento con relación a Jesús. ¡Wow! El sacerdocio levita, está bien interesante esto. El sacerdocio levita no hubo juramento. Cuando Jesús fue nombrado, antes de que Jesús viniera a esta tierra, Dios dijo, y Dios Padre hizo un juramento. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. Pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo, Dios le dijo a Jesús, el Señor ha jurado, o sea, Dios ha jurado y no romperá su juramento. Ya vimos la vez pasada, Dios no es hombre para que mienta ni se arrepienta. Dios es Dios. Y Dios lo que promete, lo cumple. El Señor ha jurado y no romperá su juramento. ¿Qué le hizo? Le hizo un juramento Dios a Jesús. Y el juramento es el siguiente. Tú eres sacerdote para siempre.
No le dice, tú eres sacerdote. Todos los sumos sacerdotes habían sido sacerdotes durante su vida. Una vez nombrado sumo sacerdote, era sumo sacerdote hasta que se moría. Jesús, cuando estuvo en esta tierra como hombre, no fue nombrado sumo sacerdote. Una vez que murió y resucitó, ¿Jesús murió? Sí, pero resucitó. Una vez que Jesús murió y resucitó, fue nombrado sacerdote. Pero hay una característica del sumo sacerdote. Es sacerdote mientras vive. Y hay una característica de Jesús. Jesús va a vivir para siempre. Para siempre. Por eso Dios juró. Dice, el sacerdocio de los levitas era inútil, débil e inútil, nos dijo Bernal. Era débil e inútil. No servía. Sí servía, pero era débil. No era perfecto. No era perfecto. Pero el Señor hizo un juramento y gracias por ese juramento, porque juró. Dios juró y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Eso le dijo a Jesús. A partir de que murió y resucitó, Jesús es sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Ya habíamos dicho que hay dos pactos. El pacto con Dios que ha hecho Jesús con Dios. Jesús es Dios, pero ¿qué ha hecho Dios? Es mejor pacto para nosotros. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Claro, se nombraba un sacerdote y moría. Y ya tenías que nombrar otro. Pero esos sacerdotes, incluso por ellos mismos, tenían que ofrecer sacrificios en el templo por sus pecados, porque esos sacerdotes no eran perfectos. Esos sacerdotes pecaban. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Jesús entregó su vida y fue esa cruz una vez y para siempre. Bastó ese sacrificio y basta ese sacrificio. No, antes, por el antiguo, la ley, tenía que ir a ofrecer mi cabrito, poner mi mano sobre él y no se borraba mi pecado. Y mataban a ese cabrito. Le pasaba mi maldad y era nada más como un sustituto, pero no se borraba mi pecado. Salía del templo y volvía a pecar. Y así todo continuamente. Los sacerdotes tenían que hacer eso también. ¿Por qué? Porque pecaban. Tenía que ir también a ofrecer. El mismo sacerdote que recibía, en algún momento tenía que ir él mismo ir a ofrecer su sacerdote. El sumo sacerdote también. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él. ¿Cómo puedo ser salvo? Jesús es el intermediario. ¿Cómo puedo ser salvo? ¿A quién me tengo que acercar? A Jesús. A los que vienen a Dios por medio de él. ¿Cómo me puedo acercar? Por medio del sumo sacerdote que es Jesús.
quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Jesús está intercediendo, está orando constantemente por nosotros, por ti, por mí. Dios mismo está orando por ti y por mí. Pedro, cuando Jesús ya estaba a horas de morir en esa tierra, Jesús le dice, ¿sabes qué? Les dice a todos los apóstoles, voy a morir, me van a quitar mi vida y es necesario que muera. Y Pedro le dice, no, ¿cómo crees? Yo daría mi vida por ti, Jesús. Si fuera necesario, yo daría mi vida por ti. Y los demás, no, sí, también. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, no puedes. Eres débil e inútil. Ya vimos que el antiguo sacerdocio era débil e inútil. No le dijo Jesús que era débil e inútil, pero yo me imagino. Estaba, ¿bajo qué esfuerzo estaba confiando? Bajo el sacerdocio anterior. Y le dice prácticamente, es una semejanza, ¿no? Jesús, bajo tu confianza es débil e inútil. No vas a poder. Eres débil e inútil. Bajo eso, porque tu confianza está poniendo tu confianza en la religión, en el antiguo sacerdocio. Y es más, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. No una, no 2, 3, que me conoces. Ahorita dices, yo Jesús muero por ti. ¿Eso aplica para mí y para ti? Sí. Yo puedo decir ahorita, no, yo doy mi vida completa por Jesús. 3 semanas, cáncer. Ay, te pasas de listo, o coronavirus en el hospital. O lo que tú quieras. Si mi confianza está puesta en la religión, en el antiguo sacerdocio, en la iglesia, ya fui. Voy a negar a Jesús. No 1, 2, 3, 1000 veces. Le voy a reclamar más de 1000 veces. Eso era inútil. Eso no me salva. Eso no me acerca a Dios. Mi religión. Puedo ser el que más sirve, el que más contribuye, el que más hace cosas. ¿Son buenas? Sí. Pero a la hora de la bronca no va a soportar. Eso es inútil. Qué bueno que la regla cambió. Pero ¿qué hizo Jesús? Me regreso a la historia de Pedro, que por ahí va. Jesús dijo, me vas a negar, Pedro, sin duda. Pero he orado por ti. Para que una vez, me vas a negar, me vas a fallar, Pedro. Me vas a fallar, Aarón. Me vas a fallar tú. Pero Dios, Jesús está orando para que una vez que la regué gacho y regrese a Él, para que pueda regresar a Él y mi fe no falte. Pedro lo negó, efectivamente. A las 3 veces ya habíamos visto en Hechos que una historia, varias veces lo vimos, que yo en mi imaginación decía que Pedro lo negó la 3.ª vez y se le quedó viendo a Jesús y y cantó el gallo y se le quedó viendo a Jesús y Jesús se le quedó viendo así sino con amor. Tranquilo, yo sabía que me ibas a fallar. Por eso yo necesito el Espíritu Santo, porque una vez, y Pedro vimos en Hechos, les dijo, cuando Jesús murió y resucitó, fue con Pedro. Antes de que se fuera, y le dijo, Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor. Pedro, ¿me amas? Te quiero, Señor.
Pedro, ¿me amas? Te quiero. Y 3 veces le dijo, 3 veces lo negó, 3 veces le dijo después, tranquilo, Pedro, yo voy a estar contigo. No se vayan, porque es necesario que venga el Espíritu Santo sobre ustedes, porque recibirán poder para vivir esta vida. Y Pedro, cuando recibió el Espíritu Santo, empezó a creerle y a caminar con Jesús. Fue a la cárcel y aguantó varias veces. Lo azotaron y aguantó varias veces. Y no quiere decir que en su caminar ya no falló. Allá hay una historia con Pablo donde vuelve a fallar y vuelve a hacer cosas, pero es nuestra vida. Necesitamos el Espíritu Santo y decir, Dios, lléname, ven a vivir conmigo. Jesús, por favor, esta vida es complicada, intercede por mí. Ora por mí, para que mi fe no falte, para que te conozca, para que tenga. Y va a decir Jesús, claro, yo he estado orando por ti. Esa oración que estás haciendo, es más, yo te la puse en tu corazón, porque yo he orado por ti. Yo sabía que me ibas a fallar, que te ibas a alejar, que ibas a dudar, pero tranquilo, pero también sabía que ibas a regresar y que quieres que te sea guiado. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, a los que vienen a Jesús, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Jesús intercede a favor mío, intercede a favor tuyo. Me puedo acercar confiadamente. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. Qué bueno que cambió el sacerdocio, porque a Él lo necesito. Él es el sacerdote ideal. El que vive en la tierra es un pecador. Será buena persona, pero es un pecador. El líder que veo es un pecador. Será buena intención, pero es un pecador. Yo soy un pecador. Con buena intención me busco con Dios, pero soy un pecador. Pero entonces, ¿qué hago? Si está del carajo esto, si esta vida es complicada. Pues voy con él. Me quiero acercar a una religión, acércate al sumo sacerdote, acércate al sacerdote, al intermediario, quieres acercar a alguien, acércate a Jesús. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo. Él, al contrario de mí, no es pecador. No tiene culpa, yo sí tengo culpa, él no. Ni tiene mancha de pecado, yo sí, él no. Pero entonces él es perfecto. ¿Cómo con qué cinismo voy a acercar a él si él es perfecto? Porque él fue el plan. El plan de Dios es que Dios hiciera hombre. Caminara en esta tierra y viviera lo que yo no podía vivir. Y nadie le quitó su vida. Él fue a esa cruz y tomó mi lugar. Sabe lo que es vivir en esta vida. Dios, Jesús es hombre y es Dios. Sabe lo complicado. Me puedo acercar confiadamente a Jesús. Ese es el sacerdote ideal, Dios hecho hombre, que conoce mis debilidades, que conoce que fallo. A Pedro no le dijo, me vas a negar, Pedro, y te voy a destruir, Pedro. Me vas a negar. No una, no dos, 3 veces. Pero he orado por ti, Pedro. He orado por ti. He orado por ti. Y sé que mi oración, imagínate Dios mismo orando por mí. ¿Será escuchada la oración de Jesús? Claro, claro que se escucha. He orado por ti para que tu fe no falte cuando regreses a mí. Uy. Entonces puedo llegar y puedo decir, Jesús, tú eres el sacerdote ideal. He fallado. Pero yo me acerco
¿Por qué tú quieres que me acerque? Porque si fuera por mí, me alejaría, porque ¿cómo voy a ser un hombre pecador con un hombre santo? Pedro, en otra de las escenas, están pescando cuando Jesús estaba aquí y le dice a Jesús, avienta la red. No habían pescado en toda la noche. Y Jesús le dice, avienta la red para allá. Ya vamos de salida, brother. Y ni un pececito. Pero porque tú lo dices, avientan la red y ¡fum! Se llena la barca. Y lo suben y casi se está hundiendo la mugre barca. No se hundió, pero casi se hunde y llega otra barca a ayudarles. Así de. Y le dice, y Pedro se da cuenta y le dice, aléjate de mí, Jesús. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Yo soy hacedor de maldad. Tú eres bueno, yo soy hacedor de maldad. Aléjate de mí. No tengo nada que ver contigo. No tengo nada que ver contigo. Yo soy malo y tú eres bueno. No tengo nada que ver contigo. Nada. Jesús no le dice, sí, eres regacho y tranquilo. Pedro, voy a hacer una obra contigo. Tú eres pescador, pero ahora vas a ser pescador de hombres. Porque te voy a utilizar para que le vayas y le cuentes a la gente, yo le fallé a Jesús. No una, ni dos, tres, más veces. Yo no le creí. Y yo le dije, soy pecador, soy malo. ¿Qué tengo que ver contigo? Nada. Pero tú, a pesar de eso, me dijiste, acércate, ven a mí, confía en mí, descansa en mí. Y entonces puedo ir a otra persona y contarle, no, ¿cómo crees que vamos a acercar a Dios? Brother, te cuento mi historia. Y Jesús se acercó a mí y ahora me ha dado sentido a mi vida, me ha dado de Él. Puedo confiar en Él y descansar en Él. Haz lo mismo. Y eso se refleja conmigo y contigo. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, claro, porque es santo y no tiene culpa ni mancha ni pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar más alto de honor en el cielo. En el cielo hay un templo, el lugar de honor. Y quien está en ese lugar es Jesús. A diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Jesús no ofrece sacrificios. ¿Por qué? Él no pecó, él no hizo mal. Los demás sacerdotes sí necesitaban ofrecer sacrificios. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Él ofreció su vida en esa cruz por mi maldad y tu maldad. Y ahora puedo acercarme confiadamente. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. Claro, los sumos sacerdotes eran débiles, eran humanos, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante juramento. Cuando nombró a los levitas, no nombró bajo juramento, pero cuando nombró a Jesús, sumo juramento, juró, tú eres sacerdote para siempre. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Acerquémonos confiadamente, porque cuando Él murió y resucitó, el velo que estaba en el templo se rompió de arriba para abajo. Y yo pude haber estado en el patio de los gentiles, tú pudiste haber estado en el patio de los gentiles. Y de repente el velo se rompió. El templo en el año 70 fue destruido. ¿Qué lloró? No. Qué bueno que fue destruido. Porque si no, mi tentación era, voy a ofrecer sacrificio. Ellos estaban diciendo,
tranquilos. Ha cambiado la ley y ha cambiado el sacerdocio. La ley no hace perfecto a nadie. Y ese sacerdocio era débil e inútil. Si yo quiero poner mi confianza en un sacerdocio de aquí y de aquí, es inútil, débil e inútil. Me voy a traumar. Va a ver que hacen cosas que me voy a traumar. ¿En dónde debe estar puesto mi confianza? En el sumo sacerdote que es Jesús. Que él, a diferencia de mía y tuya, Él no ha hecho mal. Y ofreció su vida por mi vida, por tu vida. Y podemos acercarnos confiadamente por lo que Él ha hecho, no por lo que soy yo, por lo que Él ha hecho. Y entonces yo puedo decir, aléjate de mí, porque soy un hacedor de maldad. Pero ahora, con esto puedo decir, Jesús, soy un hacedor de maldad, pero aléjate de mí, perdóname, dale sentido, cambia mi vida, abre el entendimiento. Te he venido conociendo y quiero que me conozcas, que me ayudes. Dame tu Espíritu Santo para que viva en mí, para que me llenes, para que esté completo, para que disfrute esta vida. Dame de tu paz, de tu amor. Quiero disfrutar esta vida mientras tú me tienes aquí con vida. Ayúdame a disfrutarla y estar pleno. Los problemas no se van a acabar. Problemas siempre van a haber diario. Pero a pesar de eso, ven a vivir tú en mí y lléname. Porque tú mereces. Y acerquémonos, porque Él es una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es mejor acercarnos a través de Jesús que a través de nuestra religión, nuestras ideas, nuestras costumbres. Acerquémonos a una mejor esperanza, la cual nos acerca a Dios. Una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Jesús es una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Acerquémonos confiadamente, conozcámoslo y que Él nos conozca. Ya vimos, tengo que conocerlo, pero necesito que Él me conozca. Yo no quiero llegar a decir, aléjate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. No, bien, Aarón, te conozco, bien tú te conoces, te conoces. Acerquémonos confiadamente a Jesús y descansemos en Él. Estamos viendo.